Muy bien. Entonces tienen sus escenarios, tienen sus cuadros, sus síndromes, y es tiempo de responder. Preguntas, vamos a ver. Una paciente con uretritis y cocos gram negativos agrupados en parejas con granos de café tiene una infección por, y su tratamiento de elección es, entonces acá, principalmente granos de café, gonococo. Gonococo. Tratamiento, ceftriaxona, principalmente. Gonococo, usualmente, la clínica, ¿con qué empieza? Puede darte orquitis, posteriormente epididimitis, ¿no? Pero principalmente es rápido, ¿cierto? De 2 a 5 días luego de la exposición, ¿ya? Secreción uretral, recuerden. Ante una infección por gonococo, se debe realizar tratamiento simultáneo para, ya hemos dicho, manejo sindrómico, clamidia. ¿Cuáles son las opciones contra clamidia? Doxiciclina, principalmente. Macróleos por ahí. Causa más frecuente de úlcera genital, virus herpes tipo 2. Una paciente presenta varias lesiones vesiculosas, dolorosas en glande, junto con adenopatías, ¿ya? Dolorosas y vesículas. Vesículas, virus de herpes simple. Tratamiento, aciclovir. Paciente tiene lesiones pustulosas en genitales, con ganglios unilaterales que fistulizan hacia la piel, ¿ya? Entonces, usualmente si hay pústulas, pus, ¿no? Usualmente vamos a ver que esto es producido por, este es un tipo de chancro, este es el chancro blando. ¿Quién lo produce? Haemophilus ducreyi. Muy bien. Un paciente con una lesión genital cartilaginosa, no dolorosa, que no dolorosa, se acompaña de ganglios bilaterales, posiblemente tenga, es la lesión típica de. Entonces, si no duele y es una úlcera, esto es lo más probable que es un chancro duro, ¿ya? ¿Cuál es la lesión? De sífilis. Sífilis primaria. ¿Cuál es el tiempo de incubación de la sífilis primaria? Hasta 21 días. El chancro duro, ¿cuánto dura? 4 a 6 semanas, ¿ok? La lesión típica de la sífilis secundaria, ya lo habíamos mencionado, condiloma plano. Y la lesión típica de la sífilis terciaria, goma. Ok. Si una persona antes de orinar elimina pus por la uretra, ¿cuál es el diagnóstico? Síndrome de descarga uretral. Estamos pensando en gonococo y clamidia. Ahora tenemos una mujer con flujo vaginal amarillento, aminas negativo y lesiones petequiales en vulva. Aminas negativo. ¿En quién pensamos? Tricomona. Así es, tricomona. Tratamiento, metronidazol. Paciente varón de 18 años acude por úlcera genital única indolora, no duele. Adenomegalia cervical. Usualmente, si estamos pensando en sífilis, podríamos pedirle una prueba de RPR. Si es algoritmo inverso, primero pediríamos FTA y luego el RPR. ¿Ok? Mujer de 32 años, consulta por aparición de úlcera única indurada en zona vulvar, tiene VDRL y FTA positivos. La paciente no cumple con el tratamiento. ¿Cuál es la manifestación a esperar en el siguiente estadio? Podríamos tener la aparición de sífilis secundaria, ¿no? Es decir, pueden
puedes tener un condiloma plano. Condiloma plano. Ok. Muy bien. Paciente de 25 años de edad, relaciones sexuales hace una semana, aguda por presentar lesiones en vulva, tiene vesículas con ardor, dolor intenso y úlceras. Entonces, efectivamente estamos frente a virus de herpes, ¿no? Porque hay vesículas, herpes virus. Mujer de 20 años con edad, flujo vaginal espeso y cremoso, prurito, candidiasis vaginal, ¿no? Entonces, síndrome de flujo vaginal, cándida muy probablemente. Encierren en un círculo las palabras que sean los tips en ITS y con eso se van a recordar. Mujer de 24 años, consulta por lesión en genitales externos, 3 parejas en los 3 últimos meses, alérgica a la amoxicilina, examen tiene una úlcera indolora en labio mayor derecho, color rojizo con bordes indurados. Es decir, va a ser eritematosa, pueden tener una úlcera indolora, ¿no? ¿Cuál sería el medicamento? En una paciente alérgica. ¿De qué estamos hablando y con qué la tratamos? Ajá, muy bien, tetraciclinas. Estamos hablando de una sífilis probablemente y en pacientes alérgicos a penicilinas podrían utilizar tetraciclinas, ¿no? Doxiciclina es una muy buena opción. Pueden darle tratamiento, ¿no? Y es de 10 días y puede haber una mejoría. El antibiótico elección en una mujer de 32 años, cervicitis mucopurulenta y PCR de clamidia trachomatis. En clamidia tenemos que descubrir agentes intracelulares, ¿no? Principalmente tetraciclinas también, tetraciclinas y como segunda opción, macrólidos. Muy bien. Así de simple. Muy bien, entonces habiendo repasado toda la parte de partes de ITS, ahora vamos a piel y partes blandas. De todo esto, miren ustedes que hay un solo agente, impétigo, foliculitis, forúnculos, principalmente producido por Staphylo aureus. ¿Ya? Cada vez que vean ustedes esfacelaciones, recordar Staphylococcus aureus. En cambio, si asociamos pioderma, erisipela, celulitis, fascitis necrotizante, ¿no? Usualmente, sobre todo, vamos a tener un agente que es el estreptococo. Estreptococo piógenes, ¿no? No solamente eso, también por acá vamos a ver ectima. Todos sus tipos de manifestaciones. En la fascitis necrotizante, recuerden ustedes, afecta más los miembros inferiores y principalmente, recuerden que es secundaria a traumatismos o alguna cirugía. Hoy en día ya hay varios tipos de compromisos, ¿no? Sobre todo en estas manifestaciones, en fascitis necrotizante, y hay varios tipos. Tipo 1. ¿Cuál es la tipo 1? Polimicrobiana. Es decir, acá, ¿cuáles van a ser los agentes? Pueden meterse bacterioides, pueden meterse petostreptococos. Pero también pueden meterse las enterobacterias, sobre todo en abdomen y perineo. El tipo 2 es la clásica del estreptococo del grupo A, monomicrobiana. Monomicrobiana. ¿Cuál es el tratamiento? Antibióticos y debridamiento quirúrgico. Acá tienen ustedes clásicamente gangrena gaseosa. Miren ustedes cómo es que a partir de este compromiso, los pacientes van a empezar a elevarse CPK, empieza con una celulitis, sigue con planos profundos, fasciitis, fascitis, miositis, y cuando ven manchas rojo-violáceas ya o gris azuladas,
definitivamente ya incluso esta zona tiene anestesia porque se han trombosado todos los vasos, ¿no? Entonces esto es debridamiento quirúrgico y tratamiento. En el tratamiento antibiótico, usualmente podemos utilizar penicilina G porque, interesantemente, con clindamicina pueden tener actividad, sobre todo en estas formas agresivas de presentación. Y también hoy en día se están utilizando como medidas adicionales oxígeno por hiperbárico, ¿ya? Celulitis por mordedura de perro, solamente para que recuerden, Pasteurella multósida. Sepsis por mordedura de perro, sobre todo en esplenectomizados, Camnocitófaga canimorsus. Fiebre por mordedura de rata, Actinobacillus muris o Spirillum minus. Ojo, en estos pacientes no reciben vacuna antirrábica, mordedura de rata. Arañazo de gato, Bartonella henselae, pero también hay otras entidades como Afipia felis, ¿ya? No son tan comunes, pero pueden preguntar. Solamente como tips. Estamos en modo PEPAS, acuérdense. El agente etiológico más frecuente de la gangrena gaseosa es, y su tratamiento de elección es, entonces, tratamiento de elección, vamos a ver para Clostridium perfringens, tratamiento de elección, debridamiento quirúrgico y penicilina G. Le pueden dar, si desean, su clindamicina, pero lo principal es eso. La gangrena de Fournier esta es una fasciitis necrotizante y va en hipogastrio. Se va hasta perineo. ¿Con qué se asocia? A veces van con neoplasia de colon. A veces, ¿ya? No siempre. A veces son traumáticas. La etiología más frecuente de erisipela, habíamos dicho, cada una tenía su asociación, streptococo, piógenes. En un paciente que tiene una herida punzante infectada en la planta del pie, que da lugar a una celulitis, hay que pensar en, y su tratamiento es, esta es un poco controversial, pero pueden ver. A ver qué opinan en esta. Herida punzante infectada en la planta del pie, que da lugar a una celulitis. Si pensamos en celulitis, principalmente estafilococo, ¿no? Y su tratamiento debería estar orientado a eso, ¿no? Cefazolina, ya en caso si es meticilino resistente a vancomicina, ¿no? Pero usualmente si es un paciente que tiene algún factor de riesgo, ¿no? Como es una herida punzante, si ha estado en contacto, por ejemplo, con alguna superficie, ¿no? También podrían pensar en pseudomonas. Esta es muy controversial, puede ser Staphylo aureus, puede ser pseudomonas, y dependiendo de cada entidad se le dará un tratamiento. Acá podría ser cipro, acá podría ser agentes bioral, doxiciclina, que cubre estafilococo, tetraciclinas también, cipro también cubre más o menos. Muy bien. Rápidamente vamos a ITU. Entonces, en ITU, la mayoría, acuérdense que las infecciones urinarias son por vía ascendente retrógrada. Entonces, esto va a generar piuria, lo típico. Entonces, si hay cistitis, el compromiso está limitado a vejiga. Acá, ustedes van a tener los síntomas irritativos clásicos. Entonces, van a tener disuria, colaquiuria, ¿no? En cambio, si hay pielonefritis, definitivamente ya viene el compromiso con fiebre, escalofríos, dolor lumbar, dolor pélvico. Y esto, en general, puede tener algunas complicaciones, ¿ya? Muy bien. Entonces, usualmente predilección, sexo femenino, edad, usualmente puede haber factores de riesgo que puedan condicionar, ¿no? A tener itus, ¿no? Patogenia, ya hemos visto, ascendente, retrógrada
y principalmente el bicho que está más relacionado es E. coli. Ito nosocomial, hoy en día, la edad puede ser a cualquier edad, usualmente el factor de riesgo principal, catéter urinario, la persistencia es sonda vesical. Patogenia, dispositivo, vía ascendente, E. coli, como agente, pero también pueden haber otros como Klebsiella y Pseudomonas. Hay que tener mucho cuidado con las itus nosocomiales. Sexo pueden ser varones, sobre todo los que están en un catéter urinario. ¿En qué entidades tratamos bacteriuria sintomática? Solamente se trata en las gestantes y en los procedimientos urológicos invasivos que involucran mucosa uretral y va a haber un sangrado, ¿no? Solamente en ellos. Y solo me interesa pedir un urocultivo control en gestantes para ver si han hecho clearance del patógeno. Solamente en ellos. En el resto de los escenarios no pido urocultivo control. No está escrito. Complicaciones de las itus no tratadas usualmente pueden tener abscesos, ¿no? Se pueden ir hasta abscesos corticomedulares. Podemos tener pielonefritis enfisematosa. Otra complicación, necrosis de papila. Y también puede condicionar a reflujo vesicureteral, sobre todo en niños. Tips acá. ¿Cuándo es el criterio para definir bacteriuria significativa? Si están sintomáticos y no están con sonda, más de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia. Si están asintomáticos, se requiere más de 10 a la 5 y que se repita la misma especie en 2 muestras consecutivas, ¿no? Si tienen más de 10 a la 5 en una sola muestra en varones, ¿no? Es suficiente. Y si están con sonda, si está con síntomas, más de 10 a la 3, y si está sin síntomas, más de 10 a la 5. ¿Ya? Estos criterios son solo de referencia, pero usualmente vamos así. Ahora revisemos un poquito de osteomielitis, y en osteomielitis vamos a revisar la clasificación usualmente aguda, ¿no? El tiempo usualmente son menos de 2 semanas. Y hay tips. Ausencia de hueso necrótico. No hay secuestro, pero en estas condiciones clínicas hay fiebre, escalofríos, dolor y sobre todo limitación. Lo más importante, limitación funcional para el movimiento. ¿Cuáles son los 3 focos en este caso que podríamos esperar? En agudo podríamos ver un foco de contigüidad, ¿no? Imagínense un pie diabético, una úlcera de decúbito, puede terminar en una osteomielitis. Segundo, por siembra hematógena, hematógeno. Bacteremia secundaria e implante en hueso. Tercero, por una inoculación directa. Ejemplos, un traumatismo o una cirugía. ¿Ya? Traumatismo o cirugía. ¿Cuál es la diferencia? En la crónica, el tiempo de duración. Usualmente en la crónica puede ser más allá de 3 semanas y acá tenemos características radiológicas que nos van a orientar. Por ejemplo, secuestro, áreas de secuestro. Secuestro óseo, necrosis, no mejora. Cuando es localizado, estos abscesos, usualmente en estas zonas, por ejemplo, podemos tener un Brody, ¿no? Es un absceso localizado. Otros tips. Cuando hay afectación de vértebra,
¿Quién se afecta más en la vértebra? Adultos, definitivamente. Luego van los adolescentes y al último van los niños. ¿Ok? Huesos largos, usualmente los niños con más frecuencia, más que adultos. Y en las articulaciones axiales, por ejemplo, la esternoclavicular o la sacroiliaca, hay que ver a algunos pacientes como los usuarios de drogas venosas parenterales, UDVP. ¿Ok? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una osteomielitis? En el diagnóstico es clínico. Si ustedes quieren pedir imágenes o radiografía, rayos X, actualmente los cambios vienen a partir del día 10 al día 14. Entonces, ¿qué cambios van a haber? Se eleva el periósteo, por ejemplo, u osteopenia. Si ustedes quieren tener cambios más precoces, estarían pidiendo resonancia magnética, ¿ya? Entonces, estos son cambios tempranos. La resonancia magnética te permite ver partes blandas. Se puede caracterizar mejor si hay compromiso de discos, ¿no? Sobre todo cuando hay osteomielitis vertebral, espondilodicitis. Y también para abscesos epidurales. Es muy bueno. Gammagrafía, todavía mucho más precoz, y lo voy a poner acá, gammagrafía, ¿no? Desde los 3 días, aunque su sensibilidad es menor en niños, pero es la más rápida, ¿no? Y usualmente vamos a ver que en el diagnóstico de osteomielitis, sobre todo para seguimiento, también pueden utilizar otros marcadores como BCG y PCR, que no son específicos, ¿ok? Si uno quiere llegar más allá, podría solicitar un cultivo de hueso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tendrías agentes que sí o sí tendríamos que cubrir en cultivo de hueso, sí o sí deberíamos estar orientados a buscar Staphylococcus aureus. ¿Qué agentes llegan muy bien a hueso? Antibióticos con penetración a hueso. Acuérdense, principalmente las fluorquinolonas, trimetoprim, sulfametoxazol, rifampicina, también llega bien a hueso. También tenemos otros como vancomicina, linezolid, quienes no llegan bien a hueso. No llegan a hueso las cefalosporinas, sobre todo por vía oral, ¿ya? No llegan bien a hueso. Duración del tratamiento de una osteomielitis, usualmente entre 4 a 6 semanas, pero puede ser más dependiendo de la evolución clínica. Por eso pedimos marcadores como BCG y PCR para hacer su control. Muy bien, entonces acá, ahora sí, las preguntas. ¿Cuál es el agente más frecuente de la osteomielitis vertebral? Ya hemos mencionado, principalmente, si es de vértebra, podríamos estar por foco hematógeno, Staphylococcus aureus. En el adulto, el mecanismo menos frecuente de la producción de osteomielitis piógena, menos frecuente, acuérdense que lo más frecuente era compromiso de las vértebras, ¿no? Hematógeno primario, ¿no? Pero hematógeno agudo tal vez es más frecuente en niños, ¿ya? Entonces, hematógeno agudo es más frecuente en niños. El tratamiento antibiótico que se recomienda en pacientes portadores de osteomielitis debe durar de 4 a 6 semanas como mínimo. Si nos ponen las opciones ahí, 6 semanas idealmente. ¿Cuál es la conducta a seguir en una artritis infecciosa? En artritis, drenaje articular, toma de cultivos e inicio de antibióticos pronto. Muy bien. ¿Cuál es el examen auxiliar más frecuente más útil para monoartritis tuberculosa de rodilla? Una biopsia, ¿no? Una biopsia de membrana sinovial, idealmente. Germen causal de osteomielitis en pacientes con drepanocitosis, ¿no? En estos casos, principalmente, salmonella.
Ya recuerden que era una de las complicaciones, salmonela está metida acá. Si fuese en neonatos, tal vez sería estafilococo aureus, ¿ya? Muy bien.